Hola, soy Estefanía Niño, estudiante de Ecología de segundo semestre y hoy hablaré de ciertos aspectos fisiológicos de la planta cannabis sativa, conocida comúnmente como marihuana, cáñamo, cannabis, etc. Empezaremos con una presentación de la planta, hablaremos de los cannabinoides, de sus relaciones hídricas, de su fotosíntesis, del suelo y su nutrición mineral y terminaremos hablando de la dinámica de su crecimiento. La cannabis sativa de la familia Cannabaceae es una planta herbácea anual dioica, quiere decir con sexos separados, tallo macho, tallo hembra, típica de zonas templadas. La planta posee una altura de 1,6 a 6 metros, siendo las plantas hembras más frondosas y duraderas. Normalmente las hojas están dispuestas en forma de palma con unas 5 a 7 hojas por palma, con la más grande en el centro. Cada hoja es de color verde oscuro en contraste con el color más claro del en vez. Tienen forma alargada y con el borde dentado. La superficie de las hojas está cubierta por vellosidades secretoras más numerosas en el reverso. La planta macho tiene una cabeza en flor que produce polen, mientras que las flores en la planta hembra son mucho más pequeñas. Contienen los ovarios enfundados en brácteas de color verde y no son polinizadas por los insectos sino por el viento. La planta masculina muere poco después de haber esparcido el polen, mientras que la femenina sobrevive hasta la maduración de las semillas o hasta que sea víctima de las bajas temperaturas. Estas semillas permanecen en el humus hasta que reaparecen las condiciones adecuadas para su desarrollo. Se trata de una planta muy resistente que tolera bien los cambios climáticos, excepto la congelación. Sus semillas pueden crecer en muy diferentes tipos de suelos y climas, además de que requiere muy poco cuidado una vez que ha hundido la raíz en el suelo. Las sustancias psicoactivas denominadas cannabinoides están presentes en la mayor parte de la planta, incluyendo las hojas y las flores. Sin embargo, están altamente concentradas en la resina o hachís, producida por las glándulas de la base de la fina capa de vellosidades de la hoja, y particularmente en las brácteas de las cabezas en flor de la planta hembra. La resina puede actuar como un barniz natural, cubriendo las hojas y los tallos para protegerlos de la desecación, en condiciones de altas temperaturas y baja humedad en las cuales la planta puede crecer. Nuestra pregunta en estudio es, considerando que la cannabis sativa es una planta dioica, o sea, con tallo macho y tallo hembra, ¿por qué la que se fuma es la hembra y no el macho? Bueno, para empezar, hablemos de los cannabinoides. Los cannabinoides son sustancias que se caracterizan por tener una estructura carbocíclica con 21 carbonos formados generalmente por tres anillos, un ciclohexeno, un tetrahidropirano y benceno. En la marihuana se han identificado más de 400 sustancias, de las cuales más de 60 son cannabinoides. Los tres más abundantes son el delta tetrahidrocannabinol, conocido como THC, el cannabinol CBN y el cannabidiol CBD. En el año 1964, Mechoulam y Gaoni caracterizaron la estructura química del principal componente psicoactivo de cannabis, el THC. Este cannabinoide presenta propiedades lipofílicas, lo que facilita su absorción en el organismo y la consecuente rapidez en la aparición de sus efectos. El CBN también posee propiedades psicoactivas, sin embargo, estas son mucho menores que las descritas para el delta 9 THC. THC es el más famoso de los cannabinoides presentes en cualquier cannabis. El THC actúa como un estimulante mental, así como un relajante muscular y antiinflamatorio. A menudo es el cannabinoide más abundante que se encuentra dentro de la cepa sativa. Por lo tanto, es su efecto predominantemente cerebral. Relaciones hídricas. La piel de sus raíces actúa como una membrana semipermeable que en condiciones normales deja entrar el agua del suelo. El cannabis es una planta que necesita mucha agua, pero que también tolera muy mal los excesos de riego. Cuando estemos en el tema del suelo, sabremos por qué es para esta planta nocivo el exceso de agua.
El agua en su forma líquida permite la difusión y el flujo masivo de solutos, y por esta razón es esencial para el transporte y distribución de nutrientes y metabolitos en toda la planta. También es importante el agua en las vacuolas de las células vegetales, ya que ejerce presión sobre el protoplasma y la pared celular, manteniendo así la turgencia en hojas, raíces y otros órganos de la planta. El agua es componente mayoritario en la marihuana, 89% de ella es agua. El movimiento del agua en las plantas es un proceso totalmente pasivo. El transporte de moléculas de soluto, como por ejemplo iones o azúcares, es activo. El agua se mueve desde zonas de mayor a menor potencial hídrico. En el interior de la planta, el potencial hídrico es más elevado en las raíces, disminuyendo progresivamente en el tallo, observándose los valores más bajos en las hojas. Bajo condiciones de suelo seco, la planta puede entrar en un estado de severa sequía y llegar al punto de marchitez permanente. El movimiento del agua y nutrientes desde la zona radicular hasta los puntos de consumo se presenta como flujo en masa cuando se ejerce en alguna fuerza, como sucede a través del xilema de las plantas, debido a una presión hidrostática o a un gradiente en el potencial de presión desde las raíces hasta las hojas. Casi todo el agua y los minerales se absorben a través de las células epidérmicas, muy cerca del ápice. La epidermis produce multitud de pelos absorbentes que penetran en el suelo, lo que aumenta la superficie de absorción. En cannabis sativa, al ser una planta vascular, encontramos dos elementos conductores, el xilema y el floema. El agua se absorbe a través de los pelos y otras células siguiendo un camino radial a través de las células exteriores hasta el xilema localizado en la estela. Con relación a la cannabis sativa, mientras mayor sea el desarrollo de su follaje, mayor es la pérdida de agua en el proceso de transpiración, debido a que existe una mayor área foliar. Por lo tanto, aumenta el número de estomas y en consecuencia la transpiración. Esto implica que aumente la necesidad de agua en la planta. El sistema vascular del cannabis permite que el agua y los minerales sean incorporados por la raíz. El agua y los nutrientes minerales disueltos entran en la planta por dos rutas. En la ruta intracelular o sin plasto, el agua y solutos seleccionados pasan a través de las membranas celulares de las células que forman la epidermis de los pelos de la raíz y a través de los plasmodermos a cada célula hasta llegar al xilema. En la ruta extracelular o apoplasto, el agua y los solutos penetran a través de la pared celular de las células de los pelos de la raíz y pasan entre la pared celular y la membrana plasmática hasta que encuentran la endodermis, una capa de células que deben atravesar hasta llegar al xilema. La endodermis contiene una cinta de material impermeable conocida como la banda de Caspari, que fuerza agua a través de las células endodérmicas y de esta manera regulan la cantidad de la misma que llega al xilema. Solo cuando la concentración de agua dentro de las células endodérmicas cae debajo de los valores de las células parenquimatosas del córtex, el agua fluye a la endodermis y luego al xilema. El agua absorbida por los pelos radicales que llega a atravesar la endodermis continuará pasando de célula a célula. El transporte será muy lento y dependería también del tamaño que tenga nuestro vegetal en estudio. El agua asciende por el xilema debido a la fuerza de transpiración, agua que se pierde por los estomas de las hojas cuando están abiertos. Las moléculas de agua están unidas unas a otras por puentes de hidrógeno. El agua que se pierde a nivel de hojas produce la difusión de moléculas de agua adicionales provenientes del xilema de las hojas, creando un arrastre de las moléculas de agua a lo largo de la columna de agua que se encuentra en el xilema. Este arrastre permite que el agua pueda llegar desde las raíces a las hojas. En el interior del xilema las moléculas de agua se comportan como una larga cadena que se extiende desde las raíces hasta las hojas. El cannabis presenta adhesión. Esta es la tendencia de permanecer juntas que tienen ciertas moléculas de diferentes clases. El agua se adhiere a las moléculas de celulosa de las paredes del xilema, contrarrestando de esta manera la fuerza de la gravedad y ayudando, por lo tanto, al ascenso del agua por el xilema. Fotosíntesis. Comencemos con una explicación básica de lo que hace el cannabis con la luz. La marihuana absorbe la energía de la luz usando la clorofila en sus hojas. Ella usa esta energía para reaccionar agua con dióxido de carbono juntos.
Esto produce un azúcar llamada glucosa. Esta es la principal fuente de alimento para la planta que se usa o se almacena dentro de ella en forma de almidón. Este proceso se llama fotosíntesis. Cabe señalar que la intensidad de la luz, el nivel de dióxido de carbono en el aire y la temperatura juegan un papel en la eficiencia con que fotosintetiza la marihuana. La marihuana es una planta C3, lo que hace que necesite un ambiente saturado de luz. Esta planta C3, para fijar una molécula de O2, gastan 3 moléculas de ATP y 2 de NADPH. El primer producto de fijación de CO2 es el fosfogliceraldehído. La enzima que cataliza la fijación de CO2 es la rubisco. El ciclo de Calvin es realizado en las células del mesófilo. En las reacciones de fijación del carbono que ocurren en el estoma, el NADPH y el ATP producidos en las reacciones de captura de energía se usan para reducir un compuesto de 3 carbono, el gliceraldehído fosfato. A esta vía en la que el carbono se fija por medio del gliceraldehído fosfato se le denomina vía de 3 carbonos o C3. En este caso, la fijación del carbono se lleva a cabo por medio del ciclo de Calvin, en el que la enzima carboxilasa combina una molécula de dióxido de carbono con el material de partida, un azúcar de 5 carbonos llamado ribolosa bifosfato. La energía que impulsa el ciclo de Calvin son el ATP y el NADPH, producidos por las reacciones de captura de energía en la primera etapa de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis se regula la temperatura de las plantas. El CO2 es reducido a O2. Se transforma la luz solar en ATP y se produce glucosa, que es fuente de carbonos para que la planta pueda crecer. Su fotosíntesis se realiza en las hojas de las células del mesófilo, que contienen cloroplastos, que a su vez contienen tilacoides, que contienen clorofila, y ahí es donde se incorpora el CO2 en tilacoides. La marihuana es una planta C3. Incorpora CO2 en una molécula de 3 carbonos y abren sus estomas durante el día para el intercambio de gases. Por lo tanto, en desierto no vivirá porque pierde mucha agua. Suelo y nutrición mineral. Una planta de cannabis que ha nacido en un suelo poco apropiado y no se mejora en nada tendrá una vida mucho más complicada y su desarrollo será lento, y puede incluso que no llegue a completarse correctamente y termine muriendo antes de lo esperado. Por eso a continuación hablaremos del suelo, nutrientes que ésta necesita. Empecemos con el pH del suelo. La escala de pH mide el equilibrio entre ácido y alcalino. El 1 es el nivel más ácido, el 14 el nivel más alcalino y el 7 es un nivel neutral. El cannabis crece mejor en tierras con un pH de 6,5 a 7,0. Entre estos dos rangos, la planta de cannabis puede absorber y procesar correctamente todos los nutrientes disponibles de la manera más eficaz. Si el pH es demasiado bajo, ácido, las sales ácidas bloquearán los nutrientes químicamente y las raíces son incapaces de absorber. Un suelo alcalino con un pH alto provoca que los nutrientes no estén disponibles, por lo que la planta tampoco podrá absorberlos. La marihuana necesita de un suelo no salino, una tierra cargada de sales como puede ser los cloruros o sulfatos no son buenos para el cannabis, ya que evitarán que ésta absorba agua. No llega a tener un desarrollo o crecimiento eficaz en suelos arcillosos ni arenosos, más bien es adecuado para ella un equilibrio entre estos dos, pues un suelo arcilloso retiene muy bien el agua, pero pueden ser incluso perjudicial, ya que retiene demasiada y puede empapar y pudrir las raíces. En cambio, los suelos arenosos son secos, no almacenan casi agua, por lo que tampoco es benéfico para esta planta, ya que también son suelos que retienen muy poco los nutrientes. Por lo tanto, su textura adecuada es una equilibrada, que no sea del todo arcillosa ni arenosa, en donde se pueda retener los nutrientes y el agua, pero no se pudran sus raíces. No sobra decir que la presencia de materia orgánica en el sustrato ayuda a mejorar la textura del suelo, adecuado para el crecimiento de esta planta. Nutrientes. La marihuana, para su crecimiento, necesita los siguientes nutrientes. Estos se dividen en 3 grupos: los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos o microelementos. Los elementos primarios son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Son los que más consume la cannabis sativa. Los secundarios son el magnesio y el calcio. Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son hierro, azufre, manganeso, boro, molibdeno, zinc y cobre. El nitrógeno es el más importante. Habilita a la planta a crear las proteínas esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción de clorofila.
Está directamente relacionado con la altura, vigor y crecimiento en general. Es vital sobre todo durante la fase de crecimiento vegetativo y en menor cantidad durante el principio de la floración. El fósforo se relaciona con la producción de flores, resina y semillas. Las plantas de marihuana necesitan un gran aporte de fósforo durante las fases de germinación, clonación y sobre todo en la fase de floración. El potasio está asociado a la creación y transporte de azúcar y almidón, así como el aumento de clorofila en las hojas, dando más verdor. El potasio también es necesario para el buen desarrollo de las raíces y resistencia de las plantas contra enfermedades y ataques de plagas. Es un elemento usado durante todo el ciclo de crecimiento. El magnesio y el calcio previenen la clorosis, que es una enfermedad en las plantas. Dinámica del crecimiento. El cannabis es lo que se conoce como una planta anual. Esto significa que el cannabis tiene un ciclo de vida de un año. En términos generales, la mayoría de las cepas de cannabis completan su ciclo de vida desde la semilla hasta la muerte en 4 a 10 meses. El cannabis es una de las pocas plantas anuales que tiende a tener plantas masculinas y femeninas separadas. Sin embargo, no es desconocido que una planta de cannabis pueda convertirse en un hermafrodita. El ciclo de vida de la planta de cannabis se compone de germinación, estado de plántula, etapa vegetativa y floración. Germinación. Este es el principio de una nueva vida dentro de una semilla. Todo lo que se requiere para iniciar la germinación es el agua, el aire y el calor. La semilla lo utilizará para producir alimento y comenzar su rápido crecimiento. A medida que la semilla germina, va a crecer y salir de la cáscara la raíz principal. Después de esto, la planta comenzará a crecer, forzando su camino hacia arriba. Produce sus dos primeras hojas conocidas como los cotiledones que capturan la luz. Esta es la tarea principal de la semilla recién germinada, obtener toda la energía de la luz para el alimento como sea posible a través de sus hojas nuevas. Estado de plántula. Una vez que la planta tiene sus cotiledones, se centrará en el desarrollo de su próximo conjunto de hojas. Estos tienen un aspecto más estereotipado de una planta de cannabis. Será más grande, con un borde dentado y el aspecto alargado, que se asocia típicamente con la planta. El objetivo principal de esta etapa es producir esas pocas hojas iniciales y también construir una red fuerte y amplia de raíces con el fin de facilitar el futuro crecimiento de las plantas. Esa etapa generalmente termina cuando la planta de cannabis ha desarrollado plenamente sus primeros pares de hojas. Tendrá un diámetro de tallo de unos 4 a 6 milímetros. Etapa vegetativa. Esta es la fase principal del crecimiento de la planta. Es a su vez de una pequeña a su vez una pequeña plántula de una planta de cannabis grande y hermosa. En esta fase es cuando la planta requerirá toda la luz y los nutrientes que pueda usar. Si la planta tiene lo que se necesita, seguirá creciendo hacia la luz, produciendo hojas nuevas, mientras que el engrosamiento de sus ramas y tallos comienza a un cierto nivel de madurez en donde empieza a centrar sus esfuerzos hacia el exterior en lugar de aumentar su volumen hacia arriba, creando más ramas y nodos. Por último, el cáliz comenzará a formarse alrededor de los nodos de la planta, que es la parte final del periodo vegetativo y es un indicio de que la planta está lista para florecer. Etapa de floración. Esta es la indicación de que la planta está en el tope de su ciclo de vida y tiene que dar inicio a la reproducción. Es ahora cuando los hombres comienzan a producir polen y las hembras producen flores. En el caso de que las hembras entren en contacto con el polen masculino, se empezarán a producir semillas dentro de sus capullos. Una vez que estas se hacen, los capullos se abren para permitir que las semillas de cannabis se dispersen de forma natural y comience el ciclo de nuevo. Cultivadores de cannabis tienden a preocuparse de sus hembras siendo polinizadas porque si sus cosechas comienzan a producir semillas, entonces no son muy buenas para fumar. Entonces, ¿por qué la marihuana hembra se fuma y el macho no? Bien, la marihuana es la que se fuma ya que ésta tiene mayores concentraciones de THC a comparación de la marihuana macho, que sus concentraciones de THC son muy bajitas. Si una planta hembra es fecundada por un macho, desarrollará semillas en el interior de sus cogollos, reduciendo la producción de THC. Por eso existe un miedo en los cultivadores de marihuana que se dedican a la producción de los baretos. Sin semilla es la planta hembra que no ha sido polinizada por el macho. Lo que pasa es que al cultivar de manera exclusiva sin presencia de los machos, las hembras crecen más grandes y con más THC, pues al brotar hormonas crean mayor cantidad de THC para que los machos las encuentren. Por eso crece más y con más concentración de THC. Buscando al macho crecerá más, pues necesita crecer para buscarlo. Y entre más lo busque, más producción de THC.
Por estos motivos es que la marihuana es la que se fuma y el marihuano no. El THC es el más famoso cannabinoide presente en esta planta. Recordemos que el THC actúa como un estimulante mental. A menudo es el cannabinoide más abundante que se encuentra dentro de las cepas de sativa hembra, por lo tanto su efecto predominante es cerebral.